Analizar la responsabilidad extracontractual por el hecho ilícito propio. Mi nombre es Claribel Lugo, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua de la Escuela de Derecho. Vamos a hablar en esta oportunidad de lo que se refiere a la responsabilidad extracontractual generada por el hecho ilícito propio. Es bueno aclarar que en este caso, en buena parte, la responsabilidad civil, el sujeto del cual se exige responsabilidad es una persona jurídica. Por lo tanto, la víctima de un daño reparable por la persona jurídica, como esta última, pueden exigir responsabilidad civil de la persona natural, por cuyo conducto la persona jurídica operó. Sin embargo, los estudiosos de la responsabilidad civil han prestado relativamente poca atención a las personas jurídicas. De esta misma forma, se hacen interesantes las siguientes preguntas. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el administrador de una persona jurídica toma de buena fe una decisión de negocios que termina siendo imprudente y que causa daños a esta última? Otra pregunta puede ser, ¿qué ocurre cuando existen elementos que indican que la decisión de negocios hubiera sido distinta si el administrador hubiera sido diligente en el estudio del caso? Tenemos una tercera pregunta que la detallamos de la siguiente manera. ¿Qué sucede si el daño causado por el administrador imprudente o negligente afecta a una contraparte contractual de la persona jurídica que administra o a un tercero? Vamos a ver entonces que el tema de responsabilidad civil de los administradores, en este caso de las sociedades de comercio, especialmente las compañías anónimas, sí ha sido bastante estudiado. Haremos lo posible de abordar este tema en el ámbito base para lograr el entendimiento del área del derecho de obligaciones 3, tomando en consideración la generalidad que corresponde a la responsabilidad civil. Vamos a detallar a continuación el siguiente cuadro sinóptico, que se usará como herramienta para detallar con exactitud el contenido de gran importancia de lo que se ha manifestado anteriormente. Fíjense, por otro lado, debemos hablar de lo que corresponde al hecho ilícito, al acto ilegal y al acto ilegítimo, definiendo el hecho ilícito como un hecho o una acción que contraviene la ley y que además es contraria a la equidad, a la justicia y sobre todo a la moral. Mientras que un acto ilegal es aquel hecho que se encuentra fuera del marco legal vigente, es decir, que contraviene lo establecido en la ley. El hecho ilícito, además de ser ilegal, es inmoral, es decir, que contraviene la ley, la moral y la ética. Y por último, le vamos a dar un breve concepto de lo que es el acto ilegítimo, cuando es contrario a la moral, a la ética o a la equidad, pero no a la ley, pues la normativa vigente no recoge como este acto. Vamos a hablarles un poco de las características del derecho ilícito. Número 1, podemos ver que el hecho que lo genera consiste en un acto voluntario y culposo por parte de la gente. 2, se origina en el incumplimiento y en ejecución de una conducta preexistente que el legislador no especifique expresamente, pero lo presume en todo sujeto de derecho y la sanciona con la obligación de reparar. 3. El incumplimiento culposo de la conducta preexistente debe ser ilícito, es decir, no debe ser tolerado, consentido y mucho menos amparado por el ordenamiento jurídico positivo. El artículo 1185 es nuestro fundamento legal, amparado en el Código Civil. Este se refiere
el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo en el ejercicio de su derecho los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho. Continuamos con el tema de responsabilidad por hecho propio. Podemos ver que es un tipo de responsabilidad extracontractual, en la cual será responsable de los daños causados la misma persona que hubiera ocasionado esos daños. En contraposición de la responsabilidad por hecho ajeno, cuando responda por los hechos de un tercero. Podemos ver entonces que en efecto, de conformidad con la doctrina dominante en Venezuela, que ha sido reiterada por nuestra Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, las personas jurídicas incurren en responsabilidad civil por los hechos de sus órganos, lo que ha sido caracterizado entonces como una responsabilidad por hecho propio de las personas jurídicas. En otras palabras, cuando la asamblea, la junta directiva, el administrador individual, el presidente u otro ejecutivo o el apoderado, mandatario o representante, según lo establezcan los estatutos u otros documentos otorgados conforme a esto, causa daño, se considera como si este perjuicio hubiera sido causado por la persona jurídica directamente. Elementos esenciales de la responsabilidad civil por hecho propio. Estos elementos esenciales son particularmente la culpa, el daño y la relación de causalidad. El principio elemental que preside la responsabilidad extracontractual es que la víctima de un daño debe quedar indemne de las consecuencias del daño. De allí que el perjuicio nace de una obligación de indemnizar. Vale recordar entonces los elementos estudiados en la responsabilidad contractual aplicados mutatis mutandi a la responsabilidad que nos ocupa. A continuación vamos a hablarles de la culpa, que es un elemento consagrado en el artículo 1185 del Código Civil. Nos dice que la culpa se precisa también de la gente, de la cual la víctima tiene la carga de la prueba. Es decir, en el sistema normal o general de la responsabilidad por hecho ilícito. En este caso, la víctima incumbe probar el dolo o la culpa del autor del hecho ilícito. Recordemos entonces que en materia contractual la culpa se presume de incumplimiento. Podemos ver diferentes clases de culpa en el derecho civil. Tenemos la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima. La culpa grave. En la culpa grave, fíjense ustedes, nos referimos a que no se empleó el debido cuidado en la labor que se ejecuta en el negocio ajeno que se encomendó. Es decir, que no se empleó el cuidado que aún las personas negligentes emplearían. Esta clase de culpa del Código Civil la denomina dolo, pues se hace con intención. Sin embargo, en la culpa leve podemos ver que encontramos que hubo descuido o falta de diligencia en el giro ordinario de los negocios por parte de la persona, pues se deben administrar los negocios como buen padre de familia. En esta clase de culpa falla la cuidad ordinario que debería emplearse. Por otro lado, podemos ver que la culpa levísima es la falta de esmera diligencia que debería emplear un hombre en el cuidado de sus negocios. Podemos ver que en el caso
de la culpa grave se entiende como dolo en el Código Civil, específicamente en el artículo 63, inciso final, que lo define como: el dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Podemos ver entonces la definición de daño, en donde vemos que la víctima debe probar el daño, a saber, el perjuicio o lesión sufrida, pues no existe responsabilidad sin daño. Podemos ver entonces que el daño es todo menoscabo, perjuicio o deterioro que sufre una persona en su patrimonio o en su integridad física o psíquica. Sin duda, es un elemento, viene a ser el elemento más importante de la responsabilidad, tanto contractual como extracontractual. Aunque tenga lugar el nexo de casualidad y la culpa, no existe obligación de reparar sin daño. Podemos ver entonces, para finalizar este punto, que el perjuicio constituye el fundamento de toda responsabilidad y obligatoriamente debe ser probado por el demandante. De esta manera, finalizamos el tema tan importante de obligaciones 3, en donde analizamos la responsabilidad extracontractual por hecho ilícito propio. Muchísimas gracias, espero que haya sido de su agrado.